Hola a todos, mi nombre es Victoria. En esta nueva edición de La WhatsAppera estamos en contacto con Julieta Fantini. Juli es comunicadora social y trabaja para Radio Mitre. Junto a otras compañeras se pusieron al hombro la organización de la primer marcha de Ni Una Menos Córdoba y decidieron conformar, valga la redundancia, este colectivo que se dio a llamar Ni Una Menos a los fines de expresar o visibilizar los distintos ejercicios de violencia en todos los niveles de la sociedad, ¿sí? El pasado 3 de junio, como ya dije, se organizó la primera marcha que tuvo lugar en Córdoba, a la cual se convocaron alrededor de 70.000 personas. Córdoba se movilizó para poner en evidencia los distintos mecanismos de violencia que se están suscitando o se están llevando a cabo en todos los niveles de nuestra sociedad. Y bueno, queríamos que Julieta nos cuente básicamente algunas cuestiones que surgieron y que nacieron a raíz de que el pasado 25 de noviembre tuvo lugar la segunda marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos Córdoba. Hola Juli, gracias por comunicarte con nosotras. En un ratito comienzan las preguntas si estás dispuesta. Gracias por tu generosidad. Hola a todos. Gracias a ustedes por llamarme y por de alguna manera invocar mi palabra. En realidad no voy a hablar a título personal, salvo que lo advierta, sino en nombre del colectivo que integro, Ni Una Menos Córdoba, con el cual estamos trabajando desde hace muy poquito tiempo, desde marzo. Pero bueno, más que interesante dar cuenta de alguna reflexión o análisis sobre lo que pasó en estos últimos 8 o 9 meses. Sin duda, Juli, y bueno, justamente por la relativa novedad que tiene el colectivo, quisiera que nos cuentes básicamente cómo se dio el proceso de autoconvocatoria, qué fue lo que las interpeló para reunirse en primera instancia aquel 3 de junio, qué recordás bueno, que les llamó poderosamente la atención y que decidieron poner en movimiento. Y a la vez, ¿qué es lo que nuevamente nos reunió para esta segunda marcha que tuvo lugar, como bien dije, el pasado 25 de noviembre? El origen se remonta a principios del año a través de una convocatoria que hizo Natalia Ferreira. Armamos acá en Córdoba una maratón de lecturas. Había sucedido lo mismo en Buenos Aires. Lo hicimos el mismo día, de alguna manera replicando esa movida, justamente por la perplejidad, si se quiere, y por lo que nos habían conmovido un par de asesinatos de mujeres acá en Córdoba. Si bien las chicas y los chicos en Buenos Aires estuvieron motivados por el asesinato, el femicidio de Chiara Páez, aquí todavía estábamos conmovidas por el caso de Paola Acosta y el de Andrea Castana. En ese momento Natalia nos llamó, un grupo de comunicadoras y escritoras, y armamos una maratón de lecturas en el Museo de las Mujeres. La propuesta era bastante sencilla: nos sentamos en una mesa con unas sillas en la peatonal, un micrófono y un amplificador de sonido, y cada uno y una que se acercaba podía leer, obviamente, un texto que estuviera de alguna manera atravesado por la violencia de género. Y la verdad que nos fue más que bien. Éramos unas 70 personas, hubo más de 25 lectores, y aprovechamos en ese momento para dar cuenta de los varios femicidios que habían ocurrido en el último tiempo y que nos habían conmovido a todas. En los meses sucesivos, esto, si no recuerdo mal, fue en abril, surgió la convocatoria también en Buenos Aires de marchar el 3 de junio, a hacer una marcha bajo esta consigna Ni Una Menos, y este mismo grupo sufrió algunas bajas y otras altas. Se sumaron algunas compañeras, llamamos a otras que sabíamos que estaban trabajando el tema, porque en principio ninguna venía del trabajo en sí del periodismo en género, ¿no? Por ejemplo, yo hago cultura y espectáculos, Natalia Ferreira
es realizadora audiovisual, trabaja como comunicadora institucional. Ninguna de nosotras es estrictamente una especialista, salvo un par de las integrantes de Ni Una Menos Córdoba. Y bueno, fue más que nada la conmoción, ¿no? Como cualquiera que se ha sentido sensibilizado en este último tiempo, en este último año y medio, por las sucesivas muertes de mujeres, muertes violentas en manos de sus parejas, de sus exparejas, o también por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la mató? Pienso también en el caso del portero y de Ángeles Rawson, ¿no? Que claramente lo dijo hasta la justicia. Fue un femicidio. Bueno, desde ahí, ahora pensándolo, ¿no? Fue algo más como un gesto de denuncia, más reactivo, y ahora con el paso de los meses se transformó en algo mucho más reflexivo. Falta mucho. De todas maneras, siempre conscientes de que el movimiento de mujeres es amplio, es grande, es heterogéneo, viene con mucho trabajo por detrás décadas de una agenda que es muy rica y que se ocupa también de estas temáticas. Entonces estamos de encontrar un lugar en ese marco como comunicadoras y artistas, básicamente, con una tarea que nos cuesta darle forma, pero que la tratamos de llevar a cabo, que es la visibilización y, en la medida de lo posible, la sensibilización fuera de los canales tradicionales del trabajo en el tercer sector, o sea, en las ONGs, o del trabajo propiamente hecho desde el Estado. Muchísimas gracias, Juli, clarísimo, muy interesante cómo fue el proceso y el derrotero de la organización. La próxima pregunta que queríamos hacerte era cómo se había solapado este trabajo con el resto de las organizaciones. Entiendo también de que participaron muy de cerca ciertas familiares, digamos, de víctimas, así como también los partidos políticos. ¿Cómo fue el tema del trabajo conjunto? Por otro lado, me interesaba saber si pensabas que fue positivo el impacto a nivel de la sociedad. ¿Y qué sentís que cambió y qué sentís que se pudo laburar o visibilizar a raíz de las dos marchas? Bueno, voy por la primera parte de la pregunta en relación al trabajo con las diferentes organizaciones, partidos políticos y familiares. Fueron diferentes instancias, ¿no? Las dos marchas tuvieron sus particularidades. En la primera, nosotras hicimos un llamado individual, fuimos convocadas por la legisladora Laura Vilches, que llamó a un grupo de organizaciones y colectivos y también instituciones, tanto públicas como del tercer sector, para hacer un llamado en conjunto. Trabajamos duro durante muy poquito tiempo. Surgió la posibilidad de hacer un documento en común, lo realizamos, y bueno, con las advertencias, o no sería advertencias la palabra, con las características propias de un primer trabajo de estas características, ¿no? Con gente de extractos y sectores muy diversos, una especie de multisectorial, si se quiere, aunque no sé si esa es la palabra que exactamente lo define. Es complejo porque los roles que se plantean públicamente son muy distintos. O sea, nosotras, esto no es un voluntariado, es claramente un activismo de nuestra parte, pero no tenemos el mismo rol que tiene, por ejemplo, una organización que se dedica a la asistencia de mujeres que están en riesgo, o la de un partido político que tiene la agenda de las mujeres como uno de sus principales ejes. Así que, como suele suceder, son todos territorios en disputa y para la búsqueda del consenso, básicamente. En la primera marcha, obviamente que nos superó, fue una convocatoria ultra masiva. Aquí en Córdoba hubo más de 50.000 personas. Creo que no nos dábamos cuenta de la masividad que iba a tener, no solamente acá, sino que
lo interesante, el proceso interesante, ni una menos, es que hubo marchas en el interior de la provincia, en el interior del país, desde las localidades más pequeñas hasta los centros urbanos más grandes como Córdoba, Santa Fe, Rosario y por supuesto Buenos Aires. En ese proceso de trabajo colectivo entre gente recién llegada, como nosotros, como te decíamos, viejos, no por edad, sino por trabajo acumulado y años en la tarea, obviamente que nadie sale ileso y te cambia la perspectiva, te pone en un lugar diferente de aprendizaje. Yo creo, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, que la evaluación más importante relacionada al impacto es el de poder haber visibilizado ciertas prácticas que no me gusta mucho la palabra que están naturalizadas, ¿viste? Es algo demasiado sociológico, que aparecen como parte de lo cotidiano, ¿no? Que ya las tenemos incorporadas y de repente que en prácticamente todos los diarios y el abordaje periodístico haya dejado de ser un tema de policiales, de la crónica policial, el tema del femicidio, para pasar a las páginas de sociedad o de ciudadanos, y que de a poco se vaya tratando como un tema de derechos humanos, creo sí que tiene que ver con este movimiento que es nacional. No nos involucra solamente al grupo al que pertenezco y al grupo de organizaciones y partidos que llamamos a la marcha, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que es un terreno que a mí en lo particular me genera un poco de incomodidad, que es que nosotras llamamos a la denuncia, a que se haga público, a que las mujeres que sufren casos de violencia denuncien, y me hace ruido que la respuesta por parte de la justicia no sea la esperada, pero bueno, eso también está en nuestro pliego de exigencias, es para lo que trabajamos. Perfecto, Juli, tu última respuesta me da pie para consultarte una cuestión más. Nos interesa saber qué pensás que nos hace falta para trabajar como sociedad, cuánto se ha podido andar, además de los reclamos particulares que se le hace al Estado como sociedad entera. ¿Cuáles son los espacios que te parece que se deben laburar coordinadamente como sociedad para de alguna manera generar ciertas condiciones y así una sociedad más equitativa y donde no rijan en efecto las lógicas machistas, retrógradas y violentas que cotidianamente nos afectan como seres humanos que somos, digamos? Eso nomás. Es algo apresurado el tema de evaluar qué cambió. Yo creo que hace falta una cierta distancia y un trabajo muy serio para evaluar en concreto los cambios. La impresión que yo tengo desde mi mundo, que es limitado y que no da cuenta de la sensibilidad y la variedad de escenarios que se presentan, por ejemplo, en una sociedad como esta, escenarios sociales, es que se habla más del tema. De todas maneras es una visión parcializada. El trabajo que nosotras intentaremos encarar en los meses que vienen seguirá profundizando algunas líneas periodísticas y otras más artísticas, evaluando la gestión y las promesas de acciones y consultando sobre todo con especialistas y aquellos que se dedican o miran mucho más de cerca el tema sobre la perspectiva